La mejor manera de superar el duelo es caminar hacia adelante y a través de él. Amigos y amigas de Onda Cero La Palma, recientemente ha terminado el rodaje de Kipuka, una isla en un mar de lava, y por eso nos hemos querido citar con Javi Armas, quien es codirector, guionista, productor y también actor principal de este proyecto, de este cortometraje. Javi, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por sentarte con nosotros para hablar de este proyecto. Tenía muchas ganas, además, de abordarlo. Porque vamos a ver una cosa, Javi. Yo siempre soy de los que piensa, lo mantengo, que por supuesto el título de una película, el título de un cortometraje, ya nos debe dar una pista, ¿no?, de lo que vamos a poder ver en este proyecto audiovisual. ¿Por qué Kipuka, una isla en un mar de lava? ¿De dónde viene ese término? Es verdad que los títulos pueden ser un presagio de lo que vamos a ver, ¿no?, de lo que va a ocurrir, y en este caso ocurre inevitablemente, porque Kipuka, una isla en un mar de lava. Bueno, yo le doy este título a partir del término Kipuka. Cuando yo escuché el término Kipuka por primera vez, empecé a pensar, ¿no?, a reflexionar sobre el significado de esa palabra. Kipuka es una palabra hawaiana adoptada por la geología a nivel internacional, que significa área de tierra rodeada de lava. Son esos espacios que cuando hay una erupción volcánica, ¿no?, y la lava va hacia el mar, se quedan intactos, digamos, ¿no? La lava no pasa por encima, pasa alrededor y se quedan esas islas que son islas que contienen mucha información para la biología, son islas de biodiversidad. Y bueno, yo me quise llevar el término un poco a mi terreno, ¿no?, dándome esa licencia, ¿no?, en la creación, y dándole un significado metafórico en el que bueno, esa Kipuka, esa isla, está en mi caso, y tal y como yo lo he imaginado, está representado pues por todas las personas que en un momento complicado permanecen unidas, ¿no?, como pueden ser los vecinos, como pueden ser los amigos, como pueden ser familiares, que se quedan unidos, ¿no?, y que ante un hecho complicado y difícil de superar, pues permanecen juntos y lo hacen un poquito más fácil. Pero entonces entiendo, Javi, por lo tanto, que toda esta idea se gestó a raíz de esa erupción volcánica del Tajo Gaitas. Efectivamente, sí. Yo escribí la historia a principios de 2022, muy poco después de la erupción volcánica, y fue a raíz de una conversación que tuve con una persona que perdió su casa durante la erupción, y que me dijo que él quería irse al lugar donde estaba su casa, y marcar con una línea, delimitar el espacio que era aproximado de su casa, y sentir que ese espacio pues que le pertenecía, ¿no?, y que podía estar en él el tiempo que quisiera. Y ese testimonio suyo me hizo reflexionar, pues eso, sobre el sentido de pertenencia a un lugar, todo lo que conlleva, ¿no?, pues tener una casa que al día siguiente prácticamente ya no esté, y todo lo que se pierde con ello, ¿no? No solo lo material, sino profundizando y ahondando mucho en toda la emoción, en todo el vínculo emocional, toda la experiencia y todo lo que supone a nivel humano, pues dejar de tener un sitio que era tu casa. Un sitio que era tu casa, se me pone los pelos de punta, ¿no?, cuando recordamos aquel episodio en el año 2021. Un proyecto, por lo tanto, Javi, que por supuesto que profundiza o que se centra en esas heridas emocionales que deja una pérdida y en cómo poder afrontar de alguna manera ese duelo. Y a mí, que me gusta, por ejemplo, también ser de vez en cuando filosófico, cuando hablamos de pérdidas, cuando hablamos de heridas emocionales, cuando hablamos de duelo, ¿tú crees, por ejemplo, que la sociedad que nosotros hemos construido nos permite reconstruirnos de una manera sosegada, o hay que hacerlo de alguna manera abrupta? Justo. Has dado en la clave, has dado en un punto muy importante en mi historia, porque mi historia precisamente habla de eso, habla de duelo y de cómo cada persona afronta ese duelo de una manera, con unos tiempos, de una forma particular, y dependiendo del universo que supone cada persona, ¿no? Entonces, precisamente de eso habla la historia, ¿no? Del tiempo que a veces no nos damos, del permitirnos transitar por las emociones y por el duelo a un ritmo determinado y personal, y el que cada uno necesita. Precisamente creo que es interesante
esto que comentas, es interesante esa reflexión, porque parece que hoy en día, en este mundo en el que todo va tan deprisa, las emociones y los duelos parece que también, ¿no? Parece que se nos pide que, y a mí me pasa a veces también, ¿no? que se nos pide esa inmediatez de, bueno, nos pasa algo, tenemos que reponernos, seguir adelante, y bueno, está bien también pararse un momento y decir, bueno, necesito mi tiempo, necesito bajarme del mundo un momento. El duelo hay que vivirlo. Y hay que vivirlo cada uno un poco a su manera y a su ritmo, y estaría bien que fuésemos conscientes de ello y que nos diésemos ese espacio. Sería muy interesante. Javi, desde luego que también eres una persona bastante polifacética, porque lo decía al principio de la entrevista, productor, guionista, actor principal. Claro, en el caso tuyo como actor, cuando tú tienes, por ejemplo, que encarnar un personaje que está viviendo un duelo, que tiene una carga emocional muy potente, muy poderosa, incluso un tanto negativa, ¿no? Es decir, hay algo que te duele en tu interior. Cuando llegas a tu casa, ¿es fácil desvestirte, sacarte ese personaje, o esa carga emocional queda en tu interior? Hombre, depende del caso, pero sí tengo que decirte que con la experiencia y pues con la formación que tengo y con el paso de los años, me he dado cuenta de que cuando interpretas, cuando actúas, cuando estás trabajando, estás haciendo algo que corresponde a ese momento y que una vez termina, pues la vida sigue, ¿no? Yo intento separar. Es verdad que a veces cuesta un poco más pues salir de ahí y volver con tu momento y con tu vida, pero por lo general intento separar y que el trabajo sea el trabajo, que el juego sea el juego, ¿no? Porque actuar es al final encarnar otras situaciones, aunque sea drama, sea comedia, pero al final es jugar un poco. Yo intento conservar esa visión, ¿no? De que sea para el disfrute y no para el sufrimiento. Porque realmente, Javi, ¿cuánto tiempo llevas tú dedicándote a esta industria de audiovisual? Pues mira, yo empecé, digamos, en 2014 hice mi primer cortometraje como actor. Ha llovido ya. Ha llovido. Han pasado pues más de 10 años, pero después de aquella primera experiencia que a mí me cautivó, yo hasta un tiempo después no fue que empecé a formarme, a buscar sitios en los que poder entrenar y poder aprender, ¿no? Por allá por 2016 fue el momento en el que de verdad empecé a tomar clases de interpretación ante la cámara. Empecé yo por la cámara y no por el teatro, aunque luego he hecho teatro y me gustan ambas disciplinas, o sea, me gustan muchísimo las dos. Pero digamos que eso, entre 8 o 9 años aproximadamente, y bueno, ha sido un viaje fantástico en el que he conocido a muchísima gente, en el que me he conocido mucho a mí mismo también. Eso para mí a mí me ha cambiado la vida. O sea, puede sonar atópico, pero realmente ha sido así, ¿no? Lo que me ha aportado la interpretación a nivel personal, no lo podría describir en esta mañana. Por eso muchas veces hay personas que me preguntan o me dicen, oye, yo siento el impulso a veces de meterme en clases de interpretación o de teatro, pero no me atrevo porque bueno, yo no me quiero dedicar, y les digo, para adelante, porque es un mundo maravilloso que te puede abrir puertas a muchas cosas, aunque no te vayas a dedicar luego a hacerlo profesionalmente, pero es una herramienta poderosa de comunicación y de conocimiento propio también. Me gusta mucho cuando hablas de la interpretación como una herramienta poderosa, porque incluso también a nivel psicológico, Javi, podemos decir que se puede encontrar en la interpretación un refugio incluso donde tú puedes ahogar tus penas de alguna manera. Sí, y voy a ir más allá, por supuesto, porque claro, cuando interpretas, puedes interpretar muchas cosas que habitualmente en tu vida no harías, porque socialmente no están bien vistas o porque no son legales, ¿no? Cuando, yo qué sé, si tienes que interpretar a un ladrón, a un asesino, a un maltratador o lo que sea, ¿no? Claro, puedes jugar, estar ahí y entender o meterte en mundos fangos que normalmente no harías, ¿no? Y esto te permite pues reflexionar sobre todos esos temas, pues eso, de una manera más profunda, para llegar a comprendernos como sociedad y como seres individuales también.
Y voy más allá porque me ha pasado con la escritura algo muy curioso, y es que me he dado cuenta de que muchas veces cuando escribo, yo que empecé a escribir de unos años para acá, me he dado cuenta de que muchas veces escribo cosas y escribo cosas que dicen los personajes que creo, que a lo mejor para mí son difíciles de decir, pero y digamos que poner esas palabras en boca de esos personajes que luego serán interpretados por actores o actrices, pues es una forma también de expresarme y decir cosas que a lo mejor no es tan fácil decir, y que a lo mejor me facilita también el decir, oye, pero lo estoy escribiendo, esto está dentro de mí, igual debería también decirlo más, ¿no? Qué curioso. Bueno, y por cierto, ¿qué me dices, por ejemplo, también de ese elenco de actores? Por ejemplo, una actriz bastante conocida como es Isabel Ordaz, que estuvo aquí en la isla de La Palma, porque claro, hace muy poquito que acabó este rodaje. También participó en el rodaje Carlos de León, que fue profesor mío de teatro. Mira, aprovecho también para mandarle un saludo a Carlos, bueno, y tantos compañeros. Al final se llega a formar una familia, ¿verdad? Porque si no forma una familia, como que el proyecto no sale adelante igual. Efectivamente, mira, un rodaje son, es algo muy intenso, ¿vale? No solo porque son muchas horas las que pasamos juntos, no solo por eso, sino porque, claro, en este caso es una historia que a las personas locales nos llega tanto por lo que ha sido, ¿no? Porque ha ocurrido en nuestra isla y nos pilla muy de cerca. Entonces esa emoción en este rodaje estaba, ¿no? Esa emoción estaba, y eso hizo que todo fuese un poquito más intenso y que entre nosotros se crease una energía especial y diferente. Isabel Ordaz, que ella vive en Madrid y bueno, es de Península, y esto le quedaba un poco ajeno, ¿no? Ella lo vivió de lejos, pero también nosotros hablamos mucho con ella antes de rodar. Hablamos mucho con ella y le contamos por qué queríamos contar la historia, por qué cada línea decía cada cosa, por qué su personaje era de esa manera. Y ella entró en ese juego y se dejó llevar a ese mundo que nosotros creamos y formó parte de esa familia, como tú dices, ¿no? Que hicieron que el proyecto cogiese una forma, se elevase, caminase y se pudiese crear esa historia, ¿no? Ese universo que nosotros creamos. Javi, porque cuando un actor o una actriz, en este caso peninsular como Isabel Ordaz, que tú bien decías hace un momento que vivió a lo mejor la historia, todo este tema de la erupción volcánica de una manera mucho más lejana, cuando aterrizan aquí en la isla de La Palma y tienen al Tajo Gaite delante de sus ojos y ven que esto no ha sido una película de ciencia ficción, que ha sido la pura realidad, ¿cómo reaccionan? Mira, recuerdo el momento justo en el que fuimos hasta el cono volcánico y recuerdo darme la vuelta y mirar su cara y verla totalmente impactadísima y preguntarle, bueno, ¿qué? ¿Cómo te sientes? Y ella me dijo, estoy emocionada, o sea, estar aquí es algo increíble, ¿no? El sentir la fuerza de la naturaleza, esa energía que hay en ese lugar, ¿no? Que todavía se palpa. Ella estaba realmente emocionada y yo con ella, ¿no? Al verla. Si nosotros pensamos en este cortometraje, y ya para despedir la entrevista, Javi, imagino que evidentemente tiene que tener un recorrido, tiene que emprender, ojalá, un largo viaje. ¿En qué va a consistir ese viaje? ¿Qué le espera a este cortometraje? Bueno, a mí me gustaría que tuviese, como dices, un largo viaje, que traspasara nuestras fronteras, que saliese de Canarias, que viajase por península, que viajase fuera de España, que tenga el recorrido más largo que pueda tener. Ahora nos queda elaborar una buena estrategia de marketing, de distribución, con una distribuidora que aún no tenemos determinada, pero estamos trabajando en eso, para que entre dentro de la línea editorial de esa distribuidora y pueda ir a cuantos más festivales, a cuantos más sitios sea posible, porque es una historia universal, aunque haya ocurrido aquí en nuestra isla. Totalmente. Es una historia universal, ¿no? Porque todos nos sentimos pertenecientes a un sitio, todos
queremos ser amados, todos tenemos personas que nos quieren, a las que queremos, y todos sentimos la necesidad muchas veces de sentirnos acompañados, y todos hemos vivido o vivimos un duelo en algún momento en nuestra vida, ¿no? Entonces es una historia universal que tiene cabida en cualquier sitio del mundo. Pues Javi, a seguir por supuesto apostando por este tipo de historias universales. Nosotros de Onda Cero La Palma te agradecemos enormemente que nos hayas atendido, y desde luego agradecerte también que hayas apostado por este tipo de historias, porque merecen la pena, las historias que nacen del corazón y que se cuentan también con el corazón. Javi Armas, muchas gracias. Muchas gracias por darnos este espacio.